buenas noches. Están quitando del malecón de La Habana la estatua de Calixto García, el general que peleó en las 3 guerras de independencia, que vivió con una cicatriz en la frente porque había preferido pegarse un tiro que rendirse al enemigo. El mismo general que la propaganda izquierdista ha utilizado por el incidente que tuvo con las tropas norteamericanas a la entrada de Santiago de Cuba. El general Calixto García Íñiguez murió aquí en Estados Unidos en diciembre de 1899 de una neumonía cuando realizaba una misión diplomática. Fue enterrado inicialmente en el cementerio de Arlington, en Virginia, lo que significa que los norteamericanos le rindieron todos los honores que correspondían a un hombre de esa estirpe. Luego los restos fueron trasladados a Cuba y el primer presidente, don Tomás Estrada Palma, tan denostado, el amigo de Martí, el hombre por cuyas manos pasaron todos los fondos del Partido Revolucionario Cubano, que había sido presidente además de la República en armas durante la Guerra de los 10 años, ese hombre decidió que, a pesar de no haber muerto en combate, fuera la estatua de Calixto García la que se alzara en el lugar más preeminente de aquel entonces. Pero ahora, el régimen castrista, sin consultar a nadie y so pretexto de que está demasiado expuesta a las inclemencias del tiempo, se la lleva a otro lado. Y la pregunta es, ¿para poner qué o a quién? ¿Para levantar un monumento a cuál infamia o a qué infame? Bienvenidos al Espejo. Bueno, muy bien, tenemos hoy aquí a Roland Béjar, columnista del Nuevo Herald. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, en ese lado sueles hablar más. Sí. En el programa, ¿no? Sí, por eso notado, me ¿no? me viré para ahí acá. para que... Y Daniel Benítez para tenerlo más controlado. Sí. A mi derecha, a la derecha del padre. Está bien. ¿Cómo andas? No me molesta. ¿Sabes un detalle que me falta? Acabo de recordar, habría que comprobarlo de todas maneras ya en detalle. El padre de Fidel Castro, que era Ángel Castro, era un soldado español, peleó contra Calixto García en la batalla de Santiago de Cuba. Y sé que el padre de Fidel estuvo, y de Raúl, en la batalla de Santiago de Cuba porque se lo escuché decir a Raúl. Claro, porque ellos han ocultado ese pasado, esa historia de su padre, que fue el pasado de muchos españoles, hijos de españoles. Pero claro, la prosapia mambisa era importante a principios de siglo, y ellos la han ocultado, pero como esa batalla de Santiago de Cuba es contra los norteamericanos, claro. Entonces el español peleó contra los norteamericanos. Lo que no dicen es que junto con los norteamericanos estaba peleando Calixto García, sí, lo que quiere decir que el padre de Fidel Castro, a lo mejor, aquí están pasándole una cuenta a ese general, que era el general de las 3 guerras de independencia, que es además de tu zona, ¿no? Sí, Holguinero, de hecho, es el héroe principal que tiene la historiografía mambisa holguinera. Y justamente esta estatua que están removiendo, Juan Manuel, es la mayor estatua que existe de Calixto García en Cuba y que tiene un exergo que dice que es dulce morir por la patria. Como tú decías, él se encontraba en una misión en Washington y murió justamente el 11 de diciembre, Juan Manuel. El 11, así que, bueno, pues estamos en... O sea, que la han quitado justamente en el aniversario de su muerte. Mira tú qué cosa tan extraña. No puede ser un accidente. ¿Tú crees? No es casualidad. Y además, ahí hay imágenes, si miramos bien las imágenes del retiro, a mí me recuerda, porque se están llevando la estatua con una grúa, ¿no? Primero, yo no le veo que está estropeada. ¿Tú sabes qué me recuerda? La imagen de la película Goodbye Lenin. Sí, cuando se están llevando la estatua de Lenin, sí. ¿no? Que se están llevando nuestra historia. Esta gente se han adueñado del pasado, han encerrado los valores nacionales dentro de las estrechas paredes de su miopía política y además se han adueñado del himno, del escudo, de los próceres. ¿Y qué pretexto dan? El pretexto es que se dañó se ha dañado con el huracán. Después del paso del huracán. Pero siempre Calixto García ha sido intentado dentro de la historiografía revolucionaria de ocultar porque fue un tipo pro-norteamericano. Fue uno de los generales que cuando la guerra hispano-cubano-norteamericana se puso al lado de los soldados americanos, aunque después tuvo su conflicto. Pero, oye, pelearon todos. Porque no lo dejaron entrar a Santiago de Cuba. Pelearon todos. Pero es un general de 3 guerras. Discúlpame, los voy a dejar hablar, lo prometo. Ayer alguien me dijo, me comparó con Tamargo, que es un periodista que yo admiro mucho, pero me comparó porque dice, estás igual que Tamargo, que no dejas hablar a nadie. No comments. Voy a reformarme para el año que viene, pero sí quiero
agregar una cosa. Hay una biografía maravillosa de un italiano que peleó en nuestras guerras de independencia, que fue Oreste Ferrara, que fue asesor legal de Máximo Gómez, que dice que cuando se enteraron en el campamento de Máximo Gómez que los americanos le habían declarado la guerra a los españoles, la fiesta entre los mambises Claro. fue tan grande que Máximo Gómez tuvo que decir, señores, todavía no hemos ganado la guerra. Por supuesto. Y el primer documento, cuando en 1868 hacen la constituyente de Guaymaro, el primer documento que esa constituyente, el gobierno de la República en Armas emite, es un documento anexionista. O sea, en un principio muchos de esos mambises eran anexionistas. Incluso porque Estados Agramonte. Unidos, ¿eh? Yo tengo entendido que Agramonte Todo. tenía una bandera norteamericana en su guerrera. Agramonte, pero por supuesto, Tú sabes. Agramonte es uno de los firmantes de una carta que le envían al presidente de los Estados Unidos pidiendo una relación estrecha con los mambises. La por corriente más pequeña que había en contra de España, o sea, en cambiar la realidad cubana, era independentista. Los autonomistas eran mucho más y los anexionistas eran un grupo muy importante. Narciso López es uno de... Nuestra bandera la hacen los anexionistas. Claro que sí. Así que la izan por primera vez en Por Cárdenas Dios. y fue una expedición anexionista, por supuesto, ahí de Narciso López, ¿no? Y además tiene el triángulo porque es de los masones. Que ahora, una cosa curiosa que quiero, tú que estás enterado, en Cienfuegos, en una masonería, vi yo no he estado ahí, ¿no? Una estatua de José Martí bajo techo, muy interesante, y un artículo donde ellos reconocen que, yo sé que ya lo hicieron hace un tiempo atrás, pero de todas maneras en mi época no lo reconocían, que Martí era masón. Sí, claro. Que Martí era masón. O sea que es muy importante. No sé si te... De hecho, Martí y casi todos estos próceres de la independencia Claro. cubanos eran masones, que además tenían el ejemplo y seguían mucho a las 13 colonias norteamericanas, Que eran donde la también gran masones, mayoría eran claro, masones. claro, De ahí este espíritu de la libertad y de los valores que promulgaba a su vez la Revolución Francesa. Por supuesto. Ahora, con la Revolución Francesa hay otro truco, ¿no? Porque la izquierda mundial nos hace ver a la Revolución Francesa como la gran revolución, que fue una revolución fracasada, que fue una supuesto. revolución extremista, que fue una revolución donde la guillotina pues acabó, incluso con el propio Robespierre, ¿no? Pero la Revolución Francesa no es la primera. La Revolución Norteamericana es anterior. Sí lo es. Y la Revolución Norteamericana no es, a ver, a lo mejor un extremo. La Revolución Francesa yo la veo como una suerte de revolución socialista que decía liberté, égalité y fraternité. La Revolución Americana puso el acento no en la igualdad, sino en la libertad. No, y los mambises estaban inspirados en esa Revolución Americana. Sí, claro que sí. Que es la que le quedaba de cerca. Incluso el concepto del hombre nuevo no es del Che Guevara, es de Rousseau, de la Revolución Francesa. De los luministas. De los luministas, que había que separar a los niños de la familia para evitar la influencia de las contaminación. costumbres, las religiones, y crear un individuo alejado completamente de todos esos vicios que se La transmitían. Revolución Francesa hizo locura. Por ejemplo, Claro. desde cambiar el calendario, sí. ponerle nombre revolucionario, que es algo que vimos con nosotros, ¿no? No sé si siguen con esa estupidez Sí, en Cuba. siguen con los años de la independencia, 20 años de la aniversario, educación. Sí, año sí, del esfuerzo sí, decisivo, sí, sí. año de la de la bobería, ¿no? ofensiva revolucionaria, que fue un desastre. Que esa fue la del 67, 68, 68. que acabó con, ya como dijeron ellos mismos, estatizó hasta el... Hasta el puesto de frita. Ellos pusieron ese mismo ejemplo ahora que quieren rectificar y no saben, un día sí, un día no. El cajoncito del limpiabotas. Sí, señor. Lo estatizaron. Sí, señor. A mí me En consta. Cuba no hay limpiabotas porque lo prohibieron. A mí me consta, había un señor No me de dice que tú Colón. fuiste limpiabotas. No, pero había un señor de Colón que yo Ha conocía. sido de todo, ¿no? No, eso no lo he hecho. Que yo conocía desde que era un niño en casa de mi abuela en Luyano, que se llamaba Barbería. Me acuerdo hasta de su nombre. Le decían Barbería al señor. Pero no tenía una barbería, sino una zapatería. Tenía un cajón de limpiabotas en la bodega de Israel. Bueno, pues en el año 68, ese hombre que había trabajado en eso toda la vida decentemente y de eso comía, le dijeron, bueno, usted hasta aquí. Y yo no Oye, sé hacían de qué comió. hacían unos artículos contra el pobre limpiabotas esclavizado, etcétera, etcétera. Tenemos la imagen, la producción gentilmente la acaba de encontrar. Yo no había visto esta estatua de Martí sentado, es muy curioso, parece que es en una logia de Cienfuegos. Y entonces lo que cuenta el artículo es que fueron allí porque han encontrado los documentos donde José Martí efectivamente era gran maestro de la logia. ¿No? Y como dice Juan Manuel, que es algo que la prensa cubana no recoge,
En Cuba hay 320 logias en Aún, toda la isla. aún hoy. Aún hoy Ese artículo, a pesar dice. de todos los ostracismos en el cual se han encontrado, y hay más de 27.000 miembros activos de estas logias en Cuba. Y Y hay eso una que cosa- ha sido penetrada por la seguridad del Estado, lamentablemente, y usada. Siempre, desde el En el principio. caso de Alan Pigroso, eso fue horroroso, ¿no? Desde el principio, pero hay un detalle muy interesante y muy En positivo. el caso Marquito. Sí, claro que sí. Pero lo que quería decir es esto: las logias de los cubanos exiliados, las logias masónicas, no solamente las masónicas, las de los caballeros de la luz y los Oddfellows, y eso que funcionan en los Estados Unidos, en muchos casos tienen una relación bien directa con los masones cubanos desde siempre, muy discreto, sin aspaviento, pero ha habido mucha cooperación entre los masones cubanos, contrarios al régimen, por supuesto, y los masones cubanos en el exilio hasta hoy. Y eso ha sido Vamos muy a positivo. esperar a ver qué es lo que van a hacer. Por ahí teníamos algún comentario de qué han dicho ellos que van a hacer, porque no lo consultaron con la estatua de Calixto García, aunque no creo que hayan dicho qué van a poner en su lugar. Y cuando regresemos, Cuba hace algo raro con Venezuela, como que les disputa, les quita. O sea, han expropiado al gobierno venezolano en cierto sector. Usted va a ver.